Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Es un libro del cual a mí me encanta leer, hermanos, del Evangelio según San Lucas, porque nos presenta unos relatos que los otros evangelios no los presentan, y a mí me encanta, hermano, eso que Lucas presenta. Y vamos a ir al capítulo 23, y versículo que vamos a leer es del 27 en adelante. San Lucas, capítulo 23, versículo 27. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 23, versículo 27, y me dicen amén cuando encuentren esa porción. Póngase de pie el que lo vaya encontrando para leer. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor entonces, que dice, versículo 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 28, ustedes. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y las de vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caedse de nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque así en el árbol verde han hecho estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. Y a la luz de estos versículos que hemos leído, quiero hablar sobre el tema del camino hacia el Gólgota. Ese es el tema del cual voy a centrar este pensamiento. Y fíjense, hermanos, que al leer estos versículos de las Escrituras, uno se puede dar cuenta que son de aquellos versículos o pasajes de las Escrituras donde más se ha escrito libros, donde más más bien se han pintado, o sea, se han hecho pinturas, se han hecho imágenes. Yo creo que la mayoría del mundo no le queda duda de que este momento sucedió, de este momento trágico en la vida del Señor le aconteció, porque se han escrito demasiado sobre ello. Y quizás toda la gente, cuando mira esas pinturas o esos libros o esos relatos, se conmueven al mirar aquel cuadro, al mirar aquella escena tan cruel de la cual el Señor padeció. Pero a pesar de todo eso, hermano, que se les ha mostrado en pinturas, en lecturas o en las mismas películas que han mirado de ese cuadro, de ese momento, no han podido llegar a comprender el verdadero significado de lo que ahí en verdad ocurrió, o de lo que en verdad allí, hermano, significó ese momento. La mayoría de la gente se va, hermano, por lo que mira, dice, qué terrible lo que aconteció. Porque aquí dice que la multitud le seguía, dice que la multitud le seguía al Señor. Y la gran multitud, y una multitud de mujeres, como ustedes saben que las mujeres son a veces más sensibles a las situaciones de la vida, se conmueven más. Y cuando miraron el Señor Jesús, aquel cuadro, aquella escena de cómo Él venía, dice que hacían una lamentación, lloraban por cómo se miraba Él. Porque ya que el Señor Jesús, cuando iba hacia el Gólgota, hacia la calavera, hacia el momento en donde Él iba a ser crucificado. Pero, hermano, había acontecido en esas horas anteriores unos momentos muy difíciles en la vida de Jesús, desde el Getsemaní, que dice la Biblia que lloraba y lloraba.
y que dice que, hermano, dice que sudaba de tal modo de que dice que sus sudores eran tan parecidos o más bien eran gotas de sangre, porque estaba por un sufrimiento, estaba pasando por un momento tan difícil. Cuando llegó, hermano, y lo apresaron, dice que fue en la noche, y lo llevaron hacia donde el sacerdote y comenzaron a enjuiciarlo. Y después de ahí lo llevan donde Pilato, luego donde Herodes, y comienza, hermano, todo ese periodo de la cual el Señor tuvo que pasar sin dormir, sin comer, y además de no dormir y no comer, había sido azotado de tal manera que cruelmente había sido azotado el Señor, y hasta este punto todavía le faltaba llevar ahí como unos 5 kilómetros cargando la cruz en la cual él mismo iba a ser crucificado. Hay mucha gente que le había seguido y había mirado todo desde el momento que lo tomaron en prisión y fue llevado. Muchos le siguieron y sabían lo que el Señor le estaba aconteciendo. Y la gente dice que le seguía sin entender lo que pasaba. No entendían cómo que el hombre que había sanado a los enfermos, no entendían por qué aquel hombre que había echado fuera demonios, no entendían de aquel hombre que irradiaba una paz, que irradiaba aquella alegría, hermano, que el hombre no tenía, o que los mismos religiosos no tenían, aquella compasión hacia el necesitado, hacia la viuda, hacia el huérfano. Pero aquel cuadro de Jesús nadie lo entendía. Era un cuadro conmovedor, era un cuadro en el cual quizás nadie, hermano, pudiera imaginárselo, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí en un momento hemos visto la pasión de Cristo, por ejemplo, y nos conmovemos, hermano, y lloramos sin comprender lo que en verdad significó ese momento. O mucha de la gente, hermano, que hoy en día celebran estos días de Semana Santa, que le llaman, o la Pascua, como le llaman otros, se conmueven y lloran, se golpean el pecho, como estas mujeres lloraban sin entender. Pero no es de dudar, hermano, que las mujeres hacían lamentación por el Señor Jesús, porque no habían comprendido nada de lo que de aquel acontecimiento estaba sucediendo. Pero sabe, hermano, el Señor había dicho unas palabras en San Juan 10:18, dice: nadie me quita la vida. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. El Señor, hermano, iba sufriendo. El Señor iba, hermano, en una situación que ante el mundo, o toda la gente, o las mujeres que le seguían, y toda aquella gente que se conmueve al ver, hermano, la pasión de Cristo y ver cómo Él padeció, y no entienden, porque si entendieran en verdad lo que significa eso, al siguiente día le estuvieran siguiendo y sirviendo al Señor. Al siguiente día estuvieran conmovidos a los pies de Él y diciendo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Sí, es cierto que este acto refleja la maldad del hombre, pero el Señor dijo que nadie le quitaba la vida, Él la ponía, porque Él tenía poder para ponerla y volverla a tomar. Aunque ahí se refleja la maldad del ser humano, ¿verdad? Y la gente dice: si viniera otra vez, igualmente lo asesinamos. Y la maldad del hombre es tan grande, hermano, es tan grande que posiblemente tienen la capacidad de hacerlo, pero ya no podrán, hermano, porque ahora el Señor vendrá no para ofrecer su vida, ya no vendrá como un cordero, como dijo Juan, ¿verdad? Cuando lo vio que venía Jesús hacia el Jordán, y cuando lo miró Juan el Bautista, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era necesario que cada año, hermano, para la Pascua judía, cada persona trajera un animalito y lo presentara delante del sacerdote para que lo sacrificara para el perdón de sus pecados, para que fueran perdonados sus pecados. Pero el Señor vino y se presentó a Él como un cordero inmolado para poder presentar el sacrificio que nosotros, hermanos, necesitamos para el perdón de nuestros pecados. Entonces aquella gente le seguía sin entender aquel cuadro. Dice que hacían lamentación
hacía lamentación, dice, le seguía la gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Quién no, verdad, hermanos? ¿Quién no va a hacer lamentación en ver aquel cuadro de cómo el Señor, hermanos, que dice que ni siquiera, hermanos, en el versículo 26 dice que tomaron a un hombre que se llamaba Simón de Cirene, que dice que para que le ayudara a llevar la cruz. El Señor había sido de tal manera azotado, había pasado unos momentos tan difíciles que no era capaz de cargar su misma cruz, porque las ropas se las habían repartido los soldados. Y eso abrió las heridas de tal manera que dice que se abrieron, y al ponerle la madera encima de su hombro, porque de donde había sido azotado, imagínense cómo era el dolor, el sufrimiento, la deshidratación, del cansancio, de no dormir, de no comer, de los azotes, y llevar un madero, no fue capaz. Y la gente, hermanos, al mirar aquel cuadro se conmovía. Las mujeres lloraban sin entender lo que ahí sucedía. Pero el Señor sí sabía lo que estaba sucediendo. El Señor sabía que la maldad del hombre era tan grande. Aquel hombre, hermanos, que el Señor lo puso en el Edén. Aquel hombre que Dios lo puso ahí y lo rodeó de toda la belleza que puede darle el Señor. Porque dice que todo Dios lo puso bajo sus pies. Dice el Salmo 8 que Dios puso al hombre y le dio todo. Ovejas, bueyes, aves, todo lo puso y se lo dio al hombre. Después ese mismo hombre, hermano, que Dios le da todas las riquezas, que le da todas las bendiciones, le paga con eso, tomando a su hijo y, hermano, crucificándole. Pero aunque, hermano, porque es la capacidad del hombre, del pecado del ser humano. Y usted no sabe, hermano, cuánto más el hombre es capaz de hacer. Usted puede ver, hermano, las cosas que han sucedido, como las guerras, donde mueren inocentes, donde muere gente que no, hermano, no tendría por qué morir y muere. Y uno dice, ¿cómo es capaz? Y hay gente que llega a decir, es que Dios, ¿por qué lo permite Dios? Dice mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permitió? Dice la gente, que muriera esa gente inocente. ¿Por qué permitió Dios que murieran esos quemados, aquellos que venían hacia Estados Unidos y le dieron fuego, hermano, en las cárceles donde estaban? ¿Por qué, dice la gente? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios que se cometen esas injusticias? Es el pecado del hombre. Es el pecado del hombre que es capaz de hacer, hermano, con el prójimo eso y más. Dios no tiene nada que ver, hermano. El hombre se ha descarriado. El hombre se ha apartado. Se ha ido por el camino equivocado, haciendo el mal. Así como el mismo Caín, ¿verdad? Que vino, hermano, al mirar que Dios había aceptado la ofrenda de su hermano Abel. Dice que él mismo lo asesinó. La maldad del hombre, de la envidia, ¿verdad? La maldad del hombre, hermano, que igualmente en este momento llevaron a la cruz al Señor, porque ¿sabe cuál era la envidia de los sacerdotes? Porque ellos fueron los que lo llevaron a juicio al Señor. Era la envidia que le tenían al Señor, porque el Señor Jesús no era como ellos. El Señor Jesús irradiaba otra paz que ellos no tenían. Ellos, dice que hacían cosas, hermano, le quitaban todo a la viuda. Hacían cuánta maldad tenía en su corazón los que, entre comillas, se decía que eran los verdaderos servidores de Dios. Pero hay muchos hermanos que, igual que estos, decía, hermano, hacen lamentación igual como estas mujeres. Muchos se identifican con estas mujeres que hacían lamentación y se duelen y hacen, hermanos, sufren al mirar cómo el Señor injustamente padeció. Pero sin comprender, hermanos, y eso yo quiero, y le voy haciendo ahí énfasis en que debemos entender, hermano, el por qué el Señor padeció en la cruz del Calvario, o por qué el Señor tuvo que padecer toda esa maldad del ser humano. Ahí, hermano, fue sobre él, hermano, alguien inocente, y uno puede ver toda la maldad completamente juntada ahí sobre el Señor Jesús. Y usted comienza a ver, hermano, y a leer todo, desde que el Señor lo toman y lo llevan a prisión, y cómo lo acusan injustamente, de cómo levantan testigos falsos para acusarle al Señor. Y uno comienza a ver tanta injusticia, y uno dice, ¿por qué sucedió eso? Es que esa es la maldad. Por eso dice que las mujeres lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. El Señor dice, se vuelve a ella y dice, poder para ponerla, pero tengo poder
para volverla a tomar. O sea que el Señor estaba diciendo ahí, yo ahorita voy a morir, es cierto, pero voy a resucitar. Y aquellas mujeres, si no se arrepentían, iban a morir en sus pecados. El hombre hace lamentación y dice, ay, que cómo sufrió el Señor. Sí, pero Él tuvo poder para ponerla y volverla a tomar. Pero si nosotros somos pecadores y no nos arrepentimos de nuestros pecados, igualmente pereceremos. Aunque hagamos lamentación, aunque solo se acuerden de este tiempo del Señor, ¿verdad? Que Él murió, que Él, hermano, porque fíjense, hermano, otro punto bien importante que no debemos olvidar, que por ejemplo en este tiempo celebran la Semana Santa, pero celebran la muerte de Jesús. Y sabe que la muerte de Jesús sí tiene un significado, pero lo que tiene más significado es la resurrección. Porque en la resurrección está la victoria, porque Él venció la muerte. ¿Y sabe cuál era el pecado? ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte, ¿verdad? Pero ¿cuál es la victoria del pecado? La resurrección. Y eso debemos entender. Entonces el Señor le dice a aquella mujer vuelto, dice Jesús hacia la mujer le dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el Señor se vuelve y le dice a aquellas mujeres? Porque la tragedia es el hombre mismo. El hombre que destruye. Usted puede ver, hermano, ¿quién cree que ha destruido el planeta Tierra, hermano? El hombre mismo. El hombre es capaz de destruir, dijo alguien, el hombre es capaz de destruir a donde él mismo está parado, pues. El hombre es capaz de destruir lo que le sirve. El hombre es capaz de hacer, hermano, de quitarse lo que él, hermano, puede necesitar mañana. La maldad del hombre es tan grande. O sea que el hombre, la tragedia misma es el hombre. Cuando el Señor notó que aquellas mujeres lloraban, Él las quiso hacer entender que no se preocuparan por Él, sino que se preocuparan por ellas mismas, porque vendrían consecuencias graves por haberle rechazado. Entonces el Señor le dice, las hace entender, paren, dejen de llorar por mí, lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque la tragedia que le viene a ustedes por haberme rechazado a mí, vendrían consecuencias grandísimas. Y usted puede observar en la historia las tragedias que le han acontecido al pueblo de Israel, al pueblo donde él vino, le han pasado tantas cosas que uno dice, wow, qué terrible, hermano. Hay momentos de la historia del pueblo de Israel que yo ni siquiera soy capaz de leerlo porque le han pasado tantas cosas. Pero el Señor les quiso advertir a ellos y les dijo, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, porque vendrán días, les dice el Señor, vendrán días donde desearán tenerme ahí para poderles ayudar. Dice, hermano, que el Señor les dice, paren, dejen de llorar, porque me imagino que el Señor vio en aquellas mujeres que ellas no estaban llorando, hermano, ellas estaban llorando al mirar aquel cuadro. En aquel cuadro de crueldad romana que habían hecho sobre el Señor Jesús. Ellas lloraban por eso, porque miraban la crueldad romana y decían, qué terrible son los romanos, cómo han azotado al Señor, cómo lo han golpeado, cómo, hermano, en mirar las heridas, porque sabe, hermano, cómo eran los azotes que ellos daban. Ellos al cuero le ponían en las puntas de los cueros, le amarraban huesos con puntas, y esos eran cuando azotaban a una persona que era acusada de un acto, la azotaban con esos cueros. Y esos cueros venían y se incrustaban, hermano, a través de los huesos que tenían puntiagudos en el cuerpo, en las espaldas de los que eran condenados a la crucifixión. Entonces el Señor, hermano, había sido de esa manera azotada, de esa manera había sido golpeado sin misericordia. Entonces, a la mujer, al mirar aquel cuadro, su espalda del Señor, mirar su cuerpo, hermano, ensangrentado, era para conmoverse, era para dolerse, era para poderse sentirse doliente y llorar, hermano. Yo no pudiera, hermano, si yo con solo mirar sangre casi me desmayo. Mucha gente cuando mira sangre se desmaya, ¿verdad? Y comienza a mirar sangre y comienza a desmayarse. Y imagínense mirar ese cuadro del Señor Jesús. Las mujeres no entendían.
Pero el Señor le hace entender que era necesario que eso aconteciera, porque ahí estaba sobre él, estaba cayendo toda la maldad del ser humano, todo el pecado, todo lo que el hombre es capaz de hacer. Pero el Señor, hermano, el Señor es un Dios de misericordia. ¿Lo creen, hermano? El Dios de misericordia, que aunque a pesar de todo lo que le hicieron a él le dijo al Padre: Padre, no le tengas en cuenta este pecado, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El Señor tuvo la capacidad, porque sabía que la maldad del hombre es tan grande, pero el amor de él, el perdón de él está ahí siempre. Solo tenemos que acercarnos a él, hacia el perdón que él está ofreciendo, ¿verdad? Hay que acercarnos a él y recibir el perdón que él está ofreciendo. Él está con las manos vacías, con las manos esperándole, ¿verdad? Esperándole a uno. Pues dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. O sea que el Señor está ahí con las manos extendidas, pero el ser humano no quiere. Aún a pesar de que el hombre, hermano, ha hecho tanta maldad, Dios tiene misericordia. Hermano, porque va a haber un día, por el Señor le dice a ella: vendrá un día, si no es llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrían días donde, le dice el versículo 29, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. ¿Saben por qué el Señor dice eso? Porque en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, había dicho el profeta: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia. Eso es lo que en este momento estaba aconteciendo. El espíritu de gracia y de oración. Y después, hermano, hay otro, ahí, hermano, el mismo versículo, más adelante, la segunda parte del versículo dice: y mirarán a quien traspasaron, y orarán como llora por hijo unigénito, afligiéndole por él, porque se aflige por el primogénito. Ya la Biblia decía, hermano, porque va a haber un día, hermano, que ellos se arrepentirán de aquel día, hermano, que de la maldad que le hicieron al Señor Jesús. De ese momento que en este día estaba aconteciendo el Señor Jesús. El Señor le hace entender a ella y les dice: vendrán días en que dirán: bienaventuradas las que no tienen hijos. Porque, hermano, eso para un padre de familia sabe que es tener un hijo enfermo. Para un hijo, hermano, no entiende lo que siente un padre cuando el hijo está sufriendo, ¿verdad? Pero un padre sí sabe ¿qué se siente cuando ver su hijo que está sufriendo? Al menos nosotros tenemos la ventaja aquí, ¿verdad? Que salimos corriendo al médico. Pero en ese entonces no había médicos, no había hospitales, la medicina no había avanzado. Tener un hijo era algo difícil. Pero igualmente, hermano, nosotros podemos decir que nadie le gusta ver sufrir a los hijos. Y el Señor dice: va a haber un día donde dirán bienaventuradas, porque antes el tener hijos era bienaventurado. O sea, el que tenía hijos era bienaventurado. Pero el que no tenía hijos, ese era desechada. La mujer que no tenía hijos era alguien que era visto como nada, hermano. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la mamá de Samuel, de Ana? Dice que lloraba porque no tenía hijos. No tenía hijos. Entonces cuando va el sacerdote, más bien va al templo, dice que el sacerdote dice: mira que a Ana llorando de una manera que dice el sacerdote dice: esta mujer ha venido ebria, esta mujer está borracha. Pero aquella mujer lloraba porque ella no podía tener hijos y ella decía: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a ofrecer, yo te lo voy a traer al servicio. Y dice que Dios le contestó la oración y le dio a Samuel, el profeta Samuel. Pero porque no tener hijos era algo que no era visto de la mejor manera. Pero en este momento el Señor dice que vendrían días donde las mujeres desearían no tener hijos, porque iba a ser tan grande el sufrimiento que le esperaba. Dice que vuelto a ella les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque, hermanos, si el hombre no se arrepiente, si el hombre no busca a Dios, no le espera cosas buenas, ¿verdad? Si el hombre no se arrepiente, no solamente vendrá el castigo sobre él, sino sobre sus hijos, sino a la siguiente generación, sino a la tercera y cuarta generación vendrá el castigo. El sufrimiento del Señor Jesús fue debido a la rebelión humana. Debido a la rebelión humana fueron los sufrimientos del Señor. Y por eso debemos entender que el resultado del sufrimiento del Señor
Es el pecado del hombre. Y no podemos estar haciendo lamentación de lo por qué el Señor sufrió así. Sí, hermano, Él sufrió porque era necesario. Ese sufrimiento que Él sufrió era lo que yo, hermano, era lo que usted merecía por todo lo que hicimos. Si nosotros nacimos en pecado, dice el salmista David, dijo, en maldad me concibió mi madre. Dijo él, desde el vientre de mi madre me descarrié. Porque él reconocía que el pecado estaba en él. Pablo dijo, es que lo que yo no quiero hacer, eso hago. Él sabía que a veces uno, hermano, quiere buscar de Dios y la carne no lo deja, ¿verdad? Uno quiere, hoy sí me voy a disponer a buscar de Dios. ¿Y qué dice la carne? No vaya. ¿Para qué vas a ir si esos hermanos son hipócritas? ¿Para qué vas a ir si esos hermanos hablan mal de ti? ¿Para qué vas a ir si tú no vas a cumplir? Le dice. ¿Para qué vas a ir? Le dice, si no te sirve de nada, mañana vas a estar lo mismo, mañana ya vas a estar escuchando música, mañana vas a estar deseando esto, ya mañana vas a estar... Entonces el diablo, hermano, comienza, hermano, porque el resultado del pecado es eso. Pero sabemos que Dios, hermano, es grande en misericordia. Entonces nosotros debemos velar cada día, porque Jesús le dijo a aquellas mujeres que las consecuencias que había producido el verle rechazado iba a ser algo grande. Pero en ese momento tenían esperanza, ¿verdad? Porque se acuerdan del hombre que estaba al lado de la cruz de Jesús, ¿verdad? Que fue crucificado con dos hombres, ¿verdad? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero uno de los dos que estaban a cada lado del Señor, dice que ellos eran culpables de lo que habían hecho, pero Jesús no. Pero estando ahí, en esa condición que el Señor estaba ahí, en la cruz del Calvario, un hombre lo voltea a ver y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero el otro que estaba al otro lado le dice, que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Él le dice, él está ahí pidiendo misericordia y encuentra el perdón de Dios. Y encuentra la misericordia del Señor, porque el Señor le dice, te digo que ahora mismo estarás conmigo, le dice, en el paraíso. Ese hombre en la última hora de su vida encuentra el perdón del Señor. El perdón para sus pecados, de toda maldad que él había hecho. Pero aquellas mujeres que estaban llorando en ese momento, por aquel momento de tragedia que miraban del Señor, posiblemente ni se arrepintieron nunca. Posiblemente sus hijos siguieron siendo pecadores. Posiblemente sus otras generaciones fueron religiosos, pero no recibieron el perdón de los pecados. Por eso, qué importante es, hermanos, que nosotros tomemos esa decisión de buscar del Señor. Qué importante es buscar de Dios cada día, hermanos, porque si nosotros buscamos del Señor cada día, encontraremos el refugio que Él está ofreciendo. Dice el versículo 30, dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, a los collados cubrirnos. La rebelión del hombre hacia Dios es terrible, porque llegará el día, hermano, cuando el hombre comenzarán a desear que los montes caigan sobre ellos. Desearán que, hermano, esconderse de ese momento, porque ahora en día, incluso en el momento que el Señor vino, hace más de 2000 años, el Señor vino con ojos de amor y lo crucificaron. Y ahora en día todavía los ojos de amor, las manos extendidas están ahí para el ser humano. Está ofreciendo el perdón de pecado. Y si alguien viene, yo no lo he hecho, fuera, dijo el Señor. Él está ahí, hermano, esperando ese momento que el hombre se arrepienta. Pero si el hombre, hermano, no se arrepiente, si el hombre decide decir, no, yo estoy bien así como estoy, yo no quiero nada de Dios, porque la verdad de las cosas que no, hermano, no quiero ahora, voy a seguir esperando. Y quiere seguir esperando. Pero a ver, un día que, como dice Apocalipsis 6:15, dice que ese día que llegue, cuando llegue ese día, es que hasta los hombres ricos, hasta los reyes de la tierra, los grandes, los poderosos, dice que los capitanes y todos ellos, dice, y todos siervos, o sea que todos, hermanos, porque el que se ha descarriado de Dios no solamente son los políticos. Los que han rechazado a Dios no solamente son los capitanes, ¿verdad? Que los capitanes se creen que son poderosos, ¿verdad? O los reyes mismos que se han olvidado de Dios. Los que se han olvidado de Él no solamente son eso, sino también los siervos. ¿Saben quiénes eran los siervos?
la gente normal, no solamente los jefes, sino, hermano, todos los siervos, los esclavos. Por eso dice Apocalipsis 6:15, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes son los grandes, ¿verdad? Los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, oiga bien, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabe quién fue el Cordero, hermano? El Señor Jesús. Pero aquí va como Cordero inmolado, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él dice que fue angustiado, él fue llevado de tal manera, hermano, que la gente hacía lamentación, y hasta el día de hoy hace lamentación. Pero sabe, hermano, que el hombre es tan pecador, no solamente el más grande, porque le puede decir por grande que es pecador, por ser poderoso es pecador, pero aquí la Biblia dice en Apocalipsis que aún dice que los siervos, aún los libres, los esclavos, todos, dice, fueron contra de Dios. Y por eso dice que querrán ser escondidos, querrán que los montes les caigan sobre eso. ¿Creen que es posible eso? El Señor dijo que los montes, les podíamos decir de que se movieran de ahí donde estaban a la mar, pero dijo Él, con la fe de nosotros. Pero para los que no, hermanos, para los que no quieren nada de Dios, nada les puede ayudar. Dice que ahí dice que desearán ser escondidas ¿de quién? De la ira del Cordero, de este Cordero. Que aquí las mujeres hacían lamentación de ese Cordero, que aquí la gente, hermano, lloraba al mirar aquel cuadro que él iba, hermano, hacia el lugar de la calavera, aquel lugar que iba hacia el Gólgota. Ahí era donde él, hermano, la gente hacía lamentación. Pero un día, hermano, la gente hará lamentación de querer ser escondido del Cordero, de ese Cordero que era pasivo, de aquel Cordero que, hermano, no abrió su boca cuando le escupían en la cara y le pegaban en la cara y le decían, adivina, dinos quién te golpeó, dinos quién te dio esta bofetada. Le decían, se burlaban de él. Dice que la ropa se repartieron su ropa, le pusieron, como él decía, la gente decía que él era el rey de los judíos, que él era el hijo de David. Ellos vinieron y le pusieron una corona, pero no una corona de las que llevaba un rey, le pusieron una corona de espinas. Se burlaron de él, dijeron, vaya, aquí está el rey de los judíos. Y cuando lo crucificaron, ahí ponían en la cruz, le ponían el letrero por qué se moría, por qué lo estaban crucificando, y le ponían, está aquí porque robó, y le ponían ahí algo que decía, por ladrón, y el otro, está muriendo por esto. Pero cuando llegaron a la cruz del Señor, no hallaron cómo ponerle, dijeron, este es el rey de los judíos, y con aquella corona de espinas. Esas espinas, hermanos, que en su cabeza entraron, hermano, de tal manera que él dice que él no abrió su boca, él enmudeció. El hermano ahí estaba bien, hermano, pasivo, aquel Cordero. Pero, hermano, en Apocalipsis dice que la gente dirá, escondernos del Cordero, de la ira del Cordero. Pero ¿por qué será la ira? Lo mismo que el Señor le dijo a las mujeres, llorad por vosotras mismas, porque el hombre si muere en pecado, si el hombre muere en la maldad, hermano, no tendrá escapatoria. Ahí sí ya no enfrentarán al Cordero como iba aquí, pasivo, con aquella corona de espinas, con aquella, hermano, con aquellos golpes que le dieron sin que él se los mereciera. Ahí ya no estará así, ahí estará como un Cordero airado, como un Cordero airado en contra de aquellos que le hicieron. Porque usted cree que esta maldad que le hicieron al Señor Jesús no solamente le pagará a aquellas personas, no, todo aquel que no le recibió al Señor serán culpables de lo que le hicieron al Señor. Todo el hombre que no reciba al Señor serán culpados del cuerpo, de la muerte, de todo lo que el Señor sufrió. Era terrible que aquellas mujeres consideraran sus propios pecados antes que solo hacer lamentación por el Señor. O sea que las mujeres, hermanos, en ese momento que lloraban, el Señor dice, no, hagan ustedes, lloren por vosotras mismas, porque todo lo sucedido al Señor era un plan divino.
Porque dice Isaías 57, que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Así de que fue él como cordero, dice que fue afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. O sea que dice que él estaba ahí, tranquilo. Él tranquilo iba ahí, no hacía ni ruido, hermano. Jesús moriría, pero también, hermano, iba a resucitar. Pero si las mujeres no consideraban sus caminos, morirían en sus pecados. Esa es la diferencia entre el hombre, que el Señor murió, pero también resucitó. Y el hombre, hermano, que haga lamentación por lo que el Señor le aconteció. Si no se arrepiente, dice que morirán en sus pecados. Nosotros, hermanos, debemos, quizás nosotros, no sé más bien cómo decir la palabra, pero voy a usar esta palabra. ¿Cuál sería nuestra reacción ante la pasión del Señor Jesús? Yo creo que todos nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad?, del Señor, de lo que le aconteció a Él. Todos tenemos conocimiento de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero nosotros cuando miramos, ¿cuál es nuestra reacción cuando miramos lo que el Señor le aconteció? ¿Cuál es nuestra actitud? Solamente nos compadecemos como aquellas mujeres, y que si el Señor nos voltea a ver a nosotros, nos va a decir también, lloren por vosotras mismas. Porque es preferible llorar aquí en la tierra, hermanos, porque mire qué bueno, nosotros lloramos porque sentimos que Dios nos ha perdonado. A veces lloramos porque sentimos el perdón de Dios en nuestra vida. Pero hay gente, hermanos, que solo llora en estos días. Mucha gente solo llora cuando le hablan de lo que el Señor padeció, pero sin entender que el Señor sufrió por sus pecados, por mis pecados. Nuestra reacción ante la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús provocará sentimiento de dolor o remordimiento que generará arrepentimiento, hermano. ¿Cuál será nuestra actitud? Solamente miraremos y nada, no nos vamos a arrepentir, porque eso es lo que Dios manda. Dios manda que nos arrepintamos, que le busquemos por lo que Él le aconteció. Era necesario, porque era necesario que el justo por los injustos. ¿Entienden eso, hermano? El justo por los injustos. Que alguien tomara nuestro lugar, y nadie tomaba nuestro lugar. ¿Usted cree que ni nuestros padres querían tomar nuestro lugar? A veces, hermano, cuando el hijo se descarrila de tal manera, a veces el padre dice, este hijo lo voy a dejar allá para que me lo eduque. Allá lo voy a dejar para que la cárcel lo eduque, dicen muchos. Allá lo voy a meter en un lugar para que allá lo puedan ayudar. No, hermano, pero Dios no es así. Dios, hermano, Él es paciente para con nosotros. No que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Dios está esperando ahí. Quiera Dios que nosotros tomemos la mejor decisión. No solamente de llorar al mirar el cuadro del sufrimiento del Señor. Era necesario que Él pagara por nosotros. Si no, usted y yo le merecíamos eso. Esos azotes, esa corona, esa humillación de que le quitaran la ropa, era la humillación más grande que le pudieran hacer a un judío, que le pudieran quitar su ropa y quedar desnudo. Por eso el Señor le dice en Apocalipsis, le dice a una de las iglesias, dice, comprar ropa para que no estés desnudo, para que no te quedes desnudo delante de mí. Compra ropas, le dice, y vístete con ropas blancas, le dice a la iglesia. Porque es importante que nosotros, hermanos, nos vistamos, pero de las ropas que el Señor nos da. Él está ahí, nuestras ropas están sucias, ¿verdad? Del pecado, de la maldad que hay en el mundo. Pero el Señor nos está dando las ropas de Él, que son ropas limpias, limpiadas con la sangre del Cordero. No limpiadas con cloro, no limpiadas con ese jabón que usted compra y limpia su ropa, sino las ropas que el Señor ofrece son las ropas limpiadas con la sangre del Cordero inmolado. Porque dice el versículo 30, y comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotras, y los collados cubrirnos. Porque si esto hicieron con el árbol verde, dice, ¿qué harán con el árbol seco? Si hicieron con eso con el Señor, era tan grande la maldad que había en el hombre, que hicieron eso con alguien inocente. ¿Qué no le acontecerá
a los que somos merecedores, ¿verdad? A los que merecemos eso y más. ¿No cree que usted no merece, hermano, eso y más? Yo merezco eso porque sin querer, hermano, a veces le he fallado a Dios. A pesar de todo lo que Él ha hecho por mí, le he quedado mal muchas veces. A veces el Señor ha estado ahí dándome, Él quiere, dice, Él tiene pensamientos de bien para con nosotros. Él está siempre ofreciendo lo mejor por nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, yo lo voy a hacer las cosas a mi manera, decimos. Yo las voy a hacer a mi manera. Y Dios, hermano, siempre sigue ahí, paciente para con nosotros. Él siempre tiene una paciencia, hermano. Nosotros no tenemos la paciencia de Dios, ¿verdad, hermano? Si no, hermano, mire los discípulos cuando le dijeron al Señor, hacemos que descienda fuego del cielo para que nos queme aquello. El Señor que les dijo, ustedes no saben de a dónde son, ustedes no saben qué están pidiendo, porque el Señor es un Dios de amor. Pero va a haber un día, hermano, en que el amor de Dios se acortará. Va a haber un día, está determinado, hermano, un día donde la misericordia, el amor, la paciencia de Dios tendrá su final. Y cuando ese día llegue, hermano, que nosotros estemos en el lado de aquellos que hemos sido alcanzados por el amor de Dios y no estemos del otro lado donde están los que estarán, hermano, como el Señor dijo, hay de ellos los que estén allá, hermanos, en aquel lado, que comenzarán a decir a los montes caigan sobre nosotros, escondernos de aquel que no fuimos capaces de recibirle. Porque el no haber recibido al Señor tendrá grandes consecuencias, grandes consecuencias no solamente para el padre, sino para la madre, sino para los hijos. Imagínense el que no quiera subir a su hijo, pero ahí sí, hermano, tendrá que sufrir por causa del pecado, por causa de no haber elegido el perdón de sus pecados, por causa de no haber decidido buscar al Señor cuando había tiempo, cuando había oportunidad. Ahora las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas y las manos del Señor están extendidas para aquellos que le buscan al Señor, para buscar el arrepentimiento, para buscar el socorro del Señor. Porque todo tendrá un día, todo tendrá un final, todo tendrá una hora, todo tendrá un minuto donde se cerrarán las puertas, como en el día de Noé, ¿verdad? Que dice que se cerró la puerta. Hasta el día que, hermano, se cerró la puerta, ya no hubo escapatoria para los que estaban afuera, ni hubo salida para los que estaban adentro. Los que estaban adentro no pudieron salir, los que estaban afuera no pudieron entrar. Porque cuando el Señor dijo, cuando el padre de familia venga y cierra la puerta, no habrá oportunidad. Pero ahora el Señor está dando oportunidades. Ahí, hermano, estas mujeres tenían oportunidad, después ya no tuvieron oportunidad. Así las oportunidades del Señor son cada día diferentes. Un día las tenemos para uno, otro día las tienen otro. Pero Dios, hermano, es paciente. Así que nadie, dice la Biblia, tiene excusa. Nadie, hermano, en la vida va a llegar delante de Dios diciendo, Señor, no tuve la oportunidad, Señor. Nunca tuve la oportunidad. Según dice Pablo a los Romanos en el capítulo 2, que no hay nadie. Y el capítulo 1 también dice que no hay nadie tiene excusa de poder decir, ni aún aquellos, hermanos, los mayas que dicen, ¿quién les predicó a los mayas, hermano? ¿Quién les predicó a los aztecas? ¿Quién les predicó a los olmecas? ¿Quién les predicó a toda esa gente? Dice Pablo a los romanos que ellos no tienen excusa, porque ellos le pudieron dar la gloria a Dios, pero no le dieron la gloria a Dios, sino que lo dieron a las cosas creadas. Dice que le dieron, hermano, la gloria al maíz, le dieron la gloria al sol, a la luna, le dieron la gloria a otros que son cosas creadas. Por eso nosotros, hermanos, dice la Biblia, ellos no tienen excusa. ¿Cuánto más nosotros tendremos excusa de que alguien vino y nos habló de la misericordia del Señor? Amén, hermano. Aleluya. ¿Cuánto más nosotros que tuvimos la oportunidad, hermano, todos los días de esta bendición que teníamos, que nosotros gozamos? Esta bendición que nosotros gozamos es algo grande, que no tiene comparación con nada. De tener todos los días alguien que nos diga que el Señor nos ama, que el Señor está ahí, hermano, para resolver nuestras necesidades. Así que en esta mañana, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y en esta mañana yo quiero que usted haga una reflexión y diga, no solamente piense en aquel cuadro, como aquellas mujeres que miraban aquel cuadro y hacían lamentación por lo que miraban que le acontecía al Señor. Aquel cuadro era un cuadro devastador, era un cuadro para hacer lamentación, era un cuadro para decir, qué terrible lo que han hecho con este hombre inocente.
Qué terrible lo que le estaba aconteciendo en ese momento. Pero no se trata, hermano, de solamente hacer lamentación. El que el Señor fuera a la cruz del Calvario tenía un propósito. Y era que Él está viendo ahí por amor a nosotros. Por amor a usted. Por amor a sus hijos. Por amor no solamente a usted, sino también a sus nietos, a todos. El Señor quiere salvarlo a usted. Porque después el Señor tratará con sus hijos, los salvará también, salvará a los nietos. El Señor comenzará a levantar una generación que le conozca. Pero es necesario que nosotros comencemos para que podamos así transmitir a nuestra descendencia, a nuestra generación, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No podemos dar lo que nosotros no tenemos, pero sí podemos darle lo que el Señor nos ha dado. Así que en esta hora, con los ojos cerrados y con nuestro rostro inclinado, yo voy a hacer una invitación. Si usted en esta mañana siente que el Señor le ha hablado al Señor, a su corazón, y quiere dar su vida al Señor, es la oportunidad que el Señor le está dando de poder venir a Él y entregar su vida al Señor. O quiere reconciliarse, es nuestra oportunidad que el Señor nos da. Las oportunidades de Dios son únicas en nuestra vida. Si usted siente el llamado de parte de Dios, no dude, porque el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida. Y no como las mujeres que lloraban por Él, pero el Señor les dijo: lloren por vosotras mismas, porque ellas seguían en su pecado. El Señor sabía que Él iba a resucitar, pero ellas seguirían pecando. Él sabía que 3 días le faltaban para que Él pudiera no solamente morir, sino también resucitar, porque Él dijo: el tercer día yo voy a resucitar. Y así que en esta hora, si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor, porque no le ha recibido, ahora lo quiere hacer, es la oportunidad que tenemos. O si hay alguna persona que quiera reconciliarse, es la oportunidad que el Señor está dando. El Señor está ofreciendo ahora. Porque va a haber un día donde no habrá esperanza de perdón de pecado. Pero ahora sí, el Señor está aquí para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay en medio nuestro alguna persona, póngase de pie y ahí vamos a orar para que el Señor perdone sus pecados. Porque Él está ofreciendo ese perdón ahora gratuito para aquellos que le acercan a Él. ¿Hay en medio nuestro alguna persona, algún hermano, algún amigo que quiera ponerse a cuenta con el Señor? Es la oportunidad que el Cristo está ofreciendo. Es el perdón, es la salvación, es el arrepentimiento que necesitamos para nuestra vida. Esa es la oportunidad que Él está dando. No hay que hacer solamente cerrar nuestro oído al Señor, sino que hay que abrir nuestro corazón para que Él entre a nosotros. ¿Hay en medio nuestro alguno? Si no hay, pues vamos a darle gracias al Señor.